imaginas tener esto en Caracas? Mira, que llegue un muchacho así con bicicleta. Ay. Una noche en un riad como este con desayuno incluido cuesta aproximadamente $50. Por aquí tengo el billete de 50. La moneda de aquí se llama dirham. Solo unos pasos de la plaza tenemos una mezquita por aquí del siglo XII, la mezquita de Kutabia. ¡Wow! No puedo creer que compramos un pote de aceitunas por 10 dirham, que es como $1. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Gladys Seara y hoy te saludo desde un nuevo país. Estamos en Marruecos, específicamente en una ciudad llamada Marrakech. Y hoy comienzo este día desde la plaza más famosa, no solo de esta ciudad, sino del país. Jemaa el Fa, una plaza visitada no solamente por turistas, sino también por locales, que además es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Aquí, como pueden escuchar, los sonidos de Marruecos nos están recibiendo, muchos tambores, muchas flautas, y más adelante en este video vamos a ver por qué esos sonidos están en esta plaza. Acompáñenme hoy a explorar Marrakech y a conocer un poquito más de este país, Marruecos. Oigan, esta plaza cambia muchísimo durante el día y durante la noche. O sea, durante el día está llena de estos banquitos que ven, son señoras que están pintando con henna, de los encantadores de serpientes, y ese es el sonido de la flauta que escuchan ustedes de fondo. Ellos están ahí con la flauta y la serpiente subiendo. Y también está lleno de puestitos de fruta que están increíbles, venden unos jugos deliciosos. Ahora bien, algo que tienen que tener presente cuando vengan a este lugar: mucho cuidado con las estafas, porque pueden pasar varias cosas. La primera, si te acercas a los encantadores de serpientes, probablemente ellos te pongan una serpiente en el cuello y luego de eso te van a pedir 10 euros. Sí, aquí piden euros por la cercanía a Europa y porque también viene mucho europeo. Y también hay otros que están tocando tambores. Si aceptas a tomarte una foto con ellos, te van a pedir 100 dirham, que es la moneda de aquí. Así que tienes que venir sabiendo eso y pues no te molestes. Es algo que pasa en muchos lugares turísticos. Momento de alejarnos de la plaza, porque la verdad es que de ahí puedes salir muy molesto dependiendo de la actitud que tengas. O sea, con quien quiera que accedas a tomarte una foto, te van a tratar de cobrar 10 euros o 20 dólares o realmente lo que a ellos se les antoje. No importa que hayas llegado a un acuerdo previo. Aquí cerca hay una mezquita a la cual estoy caminando en este momento y este paseíto está lleno de carrozas, por supuesto, a caballo. A ver, yo esto sí que no lo hago, no me monto, no sé. Me da cosita con los caballos y con otros animales que usan mucho para fines turísticos. En la plaza también había monos, ¿no? Y los monitos hasta los tienen encadenados y te cobran por tomarte la foto. Wow, esta calle huele, pero bueno, feísimo. Es que hay pupú de caballo por todos lados. Ay, no, creo que voy a vomitar, tengo que cortar. Pero lo que está bonito es la vista de fondo. Tenemos aquí la mezquita. Cruzamos la calle y es que a solo unos pasos de la plaza tenemos una mezquita por aquí del siglo XII, la mezquita de Kutabia, y esta es muy bonita, está llena de jardines y de fuentes. Marruecos es un país espectacular, es el país que tiene más mezquitas en todo el mundo. ¿Pueden creer que aquí hay 50.000 mezquitas? 50.000 como esta. A veces estás en urbanizaciones que solamente una urbanización puede tener 4 o 5 mezquitas dependiendo del tamaño. Es realmente impresionante encontrarlas por todos lados. Me recuerda un poco a Tailandia y los templos budistas, que los encuentras por todos lados. Bueno, aquí en Marruecos también encuentras por todos lados las mezquitas. Le dimos la vuelta a la mezquita y miren lo que me acabo de encontrar por aquí, un kiosquito, bueno, un carrito de café. Esto es súper común en esta ciudad y es muy cómico porque ellos tienen máquinas profesionales. Hello,
Do you have coffee? One. How much is the latte? What's the price? 6. One, please. Coffee noir. Olet, please, s'il vous plaît. Hay unas bicis de estas que hasta tienen máquinas Rancilio, que son unas máquinas costosas de hacer café. Me parece muy cómico que lo vendan aquí en la calle y que esté atado a una bicicleta. ¿Pueden creer esto? Me recuerda un poco a los carritos de Tailandia. Él me dijo 7, yo no sé si eso es 7 o 70. Capaz no vamos a tomar un café de $7, uno nunca sabe. Aquí en Marruecos hay que estar muy pilas con los precios y ustedes escucharon que yo le dije s'il vous plaît a Olet. Es porque aquí no solamente hablan árabe, sino también hablan francés y muchas de las personas que viven aquí en Marruecos también hablan inglés y algunos de ellos español. Entonces te puedes encontrar en la calle con una persona fácilmente trilingüe o incluso políglota, pero mínimo aquí son bilingües. Nuestro cafecito, ahí va. ¿Tú te imaginas tener esto en Caracas? Mira, que llegue un muchacho así con bicicleta. Ahí. Ese es el sonido para el rezo, ¿verdad? Díganme en los comentarios si ustedes lo han vivido en persona. Y es muy común ver en los mercados y en la calle a la gente lavándose para purificar su cuerpo. Merci. Para purificar su cuerpo y su alma antes de ir a la plegaria. Ay, él creo que fue a buscar el vuelto porque le di un billete de 100. Vamos a ver qué nos trae. Vamos a probar este café. Está bueno, un poco amargo, pero se siente el café fuerte. Y si se están preguntando por qué no hago una compra nerviosa de aquí de esta gente linda que está vendiendo al frente de la mezquita, es porque ahora mismo, thank you, merci beaucoup, es porque aquí, desde aquí vamos a irnos a la Medina y la Medina es la ciudad amurallada, son esas ciudades que construían antes cuando se asentaban en alguna región y las protegían con muros. Eso básicamente es la Medina. Hoy día es una de las ciudades más visitadas, es uno de los lugares, más visitados de todo Marruecos y es un lugar donde hay muchas ventas de todo. Ya van a ver, además está lleno de callejuelas, callejoncitos, es algo tan particular que no puedo seguir este video sin llevarlos a ustedes a la Medina de Marrakech, así que vámonos para allá. Pasamos nuevamente por la plaza, esta vez por un lado, y por aquí puedes entrar a la Medina, aunque también puedes entrar por una de las puertas principales y vas a ver todo lo que es la muralla. Esto es una locura, pasa de todo. Aquí alimentas todos tus sentidos, olfato, vista, tacto, gusto, todo. Es realmente increíble la cantidad de colores, olores y gente. En la Medina se hacen compras, bueno, como les estaba diciendo, de todo tipo. Yo necesito un vestidito porque yo creo que en los siguientes videos vamos a ir al desierto. Tienes que estar pendiente para conocer conmigo el Sahara. En fin, quiero un vestido marroquí. Yo sé que esto no va a ser muy típico, probablemente son de estos que, tú sabes, son fabricados no artesanalmente, pero no importa, lo tenemos que tener. Miren que ya por aquí hay menos ruido y empiezan los callejones. Este me encanta. Vamos a ver cuánto cuesta porque aquí todo hay que preguntar el precio. Hello. Hi. Hi. What's the price for this one? What price? 20. 20. 20. 20 what? 20 20 what? 200. 200? Dirham. 200 dirham. Ok, thank you. Thank you. Vamos a buscar otras opciones. Vamos a ver qué otro podemos encontrar porque aquí hay que regatear. No lo hice con él, pero así como que no me dio mucha nota. Ah, mira, por aquí hay otro. Vamos a ver qué tal el precio de este vestido. A ver qué me dicen en esta tienda. Hello.
Hi. What's the price for the colorful one? This one or this one? The colorful. 200 dirhams. 200 dirham and the short? 120. 120. And what is 120. what is your best price for me? For this one, 100 for the best price. Last price. And the 200? 150. 150. 150. 150. Yes. Would you do 120? No. No? 130. No. 150. That's your last price. That's your best price. Are you sure? You promise me. Okay, well, I don't know if I should you want take one that or two? one. All right. And- For the colors. And what's your best price for the short? 100. Last price. 100 last price. Okay, I think, what do you think? Yo creo que podemos comprarnos, bueno, no sé si el corto o el largo. Él me está diciendo que el mejor precio es 150 y del corto es 100. Yo creo que I'll take, is that one size? ¿Eso es talla One única? size. One size. Ok. What color do you prefer? A ver, ¿qué colores tiene? What colors do you have? Have. Oh, wow. About this one. También tiene así con bacterias. Oh, mira que él también está bonito. This one. Con... No, I think this one, sir. I This one. like, let me check this. Déjeme revisar este. This one. Please, thank you. Ok, compras nerviosas. Aquí en estas calles van a encontrar de todo. Miren estos para caballeros con capa. Este también está súper bonito. Los de capa me encantan, todos son muy bonitos. 100, thank you. Y miren el rojo. No sé, ¿qué me dicen ustedes? And the... Yes. It's here? 20 20 more? No, come on. 10 dirham, 10 dirham. No, come on, This it's one. with the dress. No, this one, 100. This one. Dale los 10. Toma, yo tengo 10. Ok, 10 para la correíta. Porque aquí son pilísimos, o sea, si uno no está pendiente, como dicen en Venezuela, yo nunca digo groserías en este canal, pero como dicen en Venezuela, te joden fácilmente, mi amor, así que aquí, ojo pelado con los colgados. Oigan, la compra nerviosa me puso nerviosa y no les enseñé la moneda de aquí de Marruecos. Por aquí tengo el billete de 50. La moneda de aquí se llama dirham, aunque también puedes encontrar en ciudades turísticas como Marrakech, que en muchos lugares expresan los montos en euros. Entonces puedes encontrar un dirham, un euro. En este momento, $1 o un euro equivale aproximadamente a 10 dirham. Entonces por aquí tengo $5 o 5 euros, es más o menos lo mismo. Mira, este billetito es verde, pero hay muchos otros y creo que por aquí tengo unas monedas también para que las vean. Mira, esta es la de 1 y estas son las de 10. Y por favor, obvien mis uñas, que no he podido hacerme la manicure. Si consigo algún lugar por aquí, seguramente lo verán en mi canal de belleza, que grabo belleza callejera por todo el mundo. Eso no lo he compartido por aquí. Pero sí, esa es la moneda. Y ya que saben eso, ahora sí, es momento de continuar con nuestras compras aquí en la Medina de Marrakech. Voy a tomarme una pausa antes de seguir con las compras, o sea, ya va, espérense, porque quiero guardar el vestidito en donde me estoy hospedando, y estos son los hospedajes más tradicionales de aquí de la Medina. De hecho, este lugar es muy cuidado y no se pueden construir edificios de más de 3 pisos. Miren por dónde estoy. Estos son callejoncitos que además están llenos de gatos. Hello, cat. Bonjour. ¿Qué hablas tú? ¿Cuál idioma? No sé cuál será el idioma de los gatos de Marruecos. Seguramente entienden francés. Mira, ellos también son trilingües, bueno, quizás son políglotas. Les voy a enseñar el riad donde yo me estoy hospedando, y el riad es una edificación típica de aquí de Marruecos. Miren la puerta, no, esto es una belleza, no sabes. La característica de los riad, vamos a ver si nos abre nuestra casera. La característica de los riad es que tienen un patio interno. Por supuesto hay unos de lujo en los que en el patio interno hay una piscina. Bonjour, thank you. En el patio interno tenemos
unas sillitas muy bonitas, todo es súper colorido y las habitaciones pues están alrededor de todo este patio. También son muy hermosas y arriba tienen una terraza en la que podemos desayunar. Una noche en un riad como este con desayuno incluido cuesta aproximadamente $50, así que de los que son más de lujo deben pasar los 100, incluso los $150. Mira, voy pasando por otra de las callecitas y es increíble el olor de las aceitunas, o sea, es que yo quiero alguna. Hello, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. ¿A cómo tienen las aceitunas? What's the price for the olives? Yes. Oh, this small. I just want to try. How much? 10 dirham. Can I get one, please? 10 dirham. Okay. Which? Those ones? What's the price for that? This next. Chili? Ok, with chili. Wow, eso está raro. Nunca había visto aceitunas así preparadas. Tiene hierbas, chili. Negra. Negra, ok. Noir. Assalamu alaikum. Alaikum salam, ya akhwaya. Con ajo. Con ajo, ok. Con ajo. Y un poquito de la morada. ¿Cuánto te debo? Yes. A ver. Ok. Miren, chicos, este es el billete de 20 que es moradito. Thank you, merci beaucoup. Bye bye. Wow, no puedo creer que compramos un pote de aceitunas por 10 dirham, que es como $1. O sea, te lo juro que yo estaba esperando que me dijera no, $10. O sea, estaba muy asustada. A ver, quiero que ustedes vean conmigo las aceitunas porque es que las tenemos que probar juntos aquí. Esto huele buenísimo. ¿Me puedes ayudar, porfa? Gracias. Déjame lavarme un poquito las manos porque estaba agarrando todo ese montón de billetes. Pero sí, o sea, mira, esto vino con pote y todo. ¿Tú puedes creerlo? Con pote y todo, $1 por todo esto. No, no lo puedo creer. Vamos a probar las aceitunas con chile. Bueno, esto se está convirtiendo en un video de comida. Wow. No sabes, la comida en Marruecos y los olores. La de ajo está divina. Si ustedes se preguntan a qué huele Marruecos, Marruecos huele a aceitunas, a especias y a incienso, que lo ponen por todos lados. Bueno, mejor dicho, a mirra, que la ponen por todos lados. Sigamos. Ah, y también huele a orégano. Sí, hay puestitos de orégano por todos lados y en todos los mercados. Dejamos la Medina para ir a otra parte de la ciudad. Vamos a ir a unos jardines que son muy conocidos, muy famosos. Y como aquí no hay Uber, vamos a hacerlo con esta aplicación que se llama InDrive. Es realmente económico. Esta marca que nos van a llevar por 25 dirham, lo que es igual a $2.5. Mira, yo ando con mis aceitunas. Y bueno, vamos a ver un poquito de la ciudad nueva. Y es que todo lo que está afuera de la Medina, todo lo que está afuera de la ciudad amurallada que acaban de ver, se llama la ciudad nueva. Y créeme, es realmente moderna.
Aproximadamente a 5 kilómetros de la Medina tenemos los jardines Menara. Y sí, llegar hasta aquí solamente nos costó $2.5. Estos jardines fueron hechos por allá en el año 1100 por un sultán y dicen que él venía aquí a sus citas amorosas. Lo cierto es que está rodeado de miles de olivos y realmente es un lugar en el cual puedes encontrar mucha tranquilidad, súper distinto al centro de la Medina. Por el contrario, aquí no hay vendedores, aquí no hay encantadores de serpientes, aquí el ambiente es súper tranquilo, la gente viene a relajarse y lo que sí veo que hay es mucha gente local. Más que extranjeros o más que turistas puedes encontrar a marroquíes que están aquí disfrutando de una tarde diferente y por supuesto no puede faltar té en uno de estos puestecitos. Mira, de hecho por aquí en este veo que tienen tajín. Entonces eso es lo que puedes encontrar aquí en estos jardines, varios puestecitos en los que venden eso y bueno, por supuesto este estanque que realmente no sé si es un estanque pero parece un estanque y la casita que es lo más característico de estos jardines. El sol pega fuerte, así que tráiganse sombrerito o vengan hacia el final de la tarde para que disfruten de un atardecer y por allá de fondo podemos ver la característica ciudad con su color terracota, porque si algo tiene Marrakech es que los edificios se construyen en color terracota para que todo combine. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Bueno, voy a disfrutar de los jardines, de un pequeño té y nos volvemos a ver en el centro de Marrakech. Momento de disfrutar nuestro tecito. A ver. Está delicioso, tiene mucha menta. Mira, algo que suele ocurrir aquí es que les ponen azúcar y lo mejor es cuando te sirven tu té marroquí que hacen... No, ok. No vamos a hacer un desastre mejor. Pero bueno, salud con nuestro té y de aquí seguimos nuestro recorrido por Marrakech. Vamos a terminar el día de hoy en una de las terrazas de aquí de la famosa plaza de Marrakech y mira lo que ordenamos, tajín. Esto es comida típica, pero no te voy a hablar mucho de este platillo porque eso lo tienes que ver en mi video de comida típica. Básicamente el tajín es un método de cocción que ellos utilizan aquí en Marruecos y lo encuentras desde restaurantes como este hasta en cualquier puestito de la calle. Por cierto, esta terraza es una experiencia increíble. Si algún día vienes, por favor, aunque sea, tómate algo en una de estas terracitas porque tienes una vista panorámica de la plaza y eso sí, a esta hora 6:25 de la tarde que ya está pasando el atardecer, la movida está bastante interesante. Vamos a comer el tajín y pues con esto despedimos el video del día de hoy. Muchas gracias por haberlo visto. Nos vemos pronto y coméntame aquí abajo si te sorprendió algo de Marrakech y qué más te gustaría ver de Marruecos en mi canal. Chao.